Seguiremos con el siguiente panel, que es la legislación, el derecho como marco de desarrollo de las telecomunicaciones. En ese sentido, invitamos a que nos acompañen aquí en el escenario a Irma Llano, fiscal delegada nacional de la Fiscal General del Estado, Unidad Especializada de Delitos Informáticos. Del mismo modo, invitamos a Alejandro Nobili, juez a cargo del Juzgado Federal de la República Argentina. También nos acompaña Antonio Antolini Murra, diputado del Congreso de México, y Juan Pablo Fernández, quien es docente, periodista y abogado. El siguiente panel será moderado por Guzmán Acosta de Hilara, exdiputado nacional de la República del Uruguay. Actualmente, exdirector de Telecomunicaciones. Excelente. Bueno, a tu cargo. Arrancando con los temas candentes, como decimos, en nuestro país, la legislación y el derecho en el marco de las telecomunicaciones. Hemos hablado de diferentes temas, entre ellos hemos hablado de los delitos, hemos hablado del desarrollo de la industria, que es un tema fundamental, y la inversión en el desarrollo de la industria. Hemos hablado de la inteligencia artificial, de la fake news, de varios temas que creo que son muy importantes y que se han analizado durante este tema. Pero también la libre competencia, porque para que las autopistas anden, como son las redes de telecomunicaciones, necesitamos inversión. Y la inversión a veces está acotado en algunos aspectos que dependen del marco regulatorio. En Uruguay hay un principio fundamental, y en muchos países de América Latina, que se llama el principio de neutralidad tecnológica, que es un elemento más y un insumo que introduzco en esta mesa, porque es un elemento clave, y más recientemente que nos enteramos que hay países que no están a favor del principio de neutralidad tecnológica, lo cual condiciona la inversión de las redes de telecomunicaciones. O sea, no vamos a poder tener desarrollo, por más que le pongamos marcos legales, si le ponemos algunas piedras en el camino para lo que es la inversión. Cuanto más competencia, más libertad, y a más libertad, mejores precios. Y yo creo que ese es parte del asunto. Pero es una piedrita por si quieren reflexionar. Vamos a empezar por Irma Llano, fiscal delegada nacional, general del Estado, en la Unidad de Especialidad de Delitos Informáticos. Irma, un placer. Muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo acá con tan selecto grupo. Agradecer fundamentalmente la invitación de CERTAL y a las autoridades, a la CAT, también a los presidentes de las diferentes asociaciones de fiscales, jueces y magistrados. Y realmente un placer estar compartiendo con ustedes en un tema tan importante en la cual estamos atravesando todos, que es la era digital. Y más teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos de la era analógica, en donde tenemos que adaptarnos a las circunstancias, capacitarnos y ponernos a la vanguardia. Y antes de empezar con todo esto, quisiera preguntarles cómo están ustedes con su ciberseguridad. ¿Qué tipo de medidas están tomando cada uno de ustedes para ustedes cuidarse? Porque nosotros somos personas que estamos de alguna manera expuestas y estamos en la trinchera en nuestros diferentes ámbitos laborales. ¿Qué estamos haciendo para cuidarnos y para no ser víctimas de algún tipo de hecho cibernético, de delito cibernético? Entonces, estamos utilizando el doble factor de seguridad, estamos previendo poner nuestro nombre en Google para que nos advierta cuando exista una publicación y ver de qué tenor es esa publicación. Estamos viendo y teniendo los dispositivos adecuados para que no pueda ser hackeado nuestro dispositivo electrónico. Estamos previendo que no automáticamente las fotografías se bajen en nuestros dispositivos electrónicos. Estamos tomando ciertos tipos de medidas con tener antivirus en nuestros celulares y en nuestras computadoras a fin de ser víctimas. Son preguntas que le hago a cada uno de ustedes, que son personas que en primer lugar podrían ser víctimas, porque hablamos de las víctimas del cibercrimen. Pero lo que tenemos que evitar en primer lugar es aprender nosotros para no ser víctimas. Entonces, primera sugerencia que le doy a todos. Primero, el correo electrónico que utilizan laboralmente, que nunca sea el correo electrónico que lo utilicen para las redes sociales. Segunda medida, doble factor de seguridad para todas las aplicaciones.
Tercera medida, tener, digamos que el celular tenga un código de acceso y de doble código de acceso. Ojo con tener solamente con el tema del biométrico, porque hoy en día es muy fácil tomarte el celular, pasarlo por tu cara y automáticamente el delincuente tiene acceso a toda tu información. También tener, en caso de las cuentas corrientes, tener código de acceso a fin de evitar, porque hoy te roban el móvil y significa que tienen acceso a tu vida. Y si vos no tenés en cada aplicación un doble factor de seguridad, un código de seguridad, le estás entregando tus cuentas corrientes, tus redes sociales, tus conversaciones y toda tu información privada y privilegiada. ¿Tienen vinculado el celular a la nube? Todo lo que ustedes escriben, todas sus fotografías, todas sus notas, ¿te está yendo a la nube? ¿O lo están dejando en el dispositivo que es más seguro? Son las cosas que quería compartir con ustedes para que piensen y que revisen su dispositivo a ver cómo estamos, en primer lugar. Y hablando de legislación, que es nuestro tema, les quiero comentar que la República del Paraguay, en ese sentido, dentro de lo que es en la ley de fondo, estamos muy bien, porque nos hemos avanzado en la Convención de Budapest y hemos cambiado nuestra legislación en el Código Penal en la tipificación con relación a los delitos. Es más, nosotros hasta la posesión, en el caso de pornografía infantil, tenemos penalizado. Así también tenemos penalizado el caso de grooming, que sería el abuso por medios tecnológicos. Y nuestra deuda pendiente hoy es lo que sería la parte procesal penal. Es decir, nos basamos en la libertad probatoria y en base a eso vamos creando jurisprudencia. Les doy ejemplo de últimos casos que hemos tenido y que también hemos utilizado de base jurisprudencia argentina, de Córdoba, por ejemplo, que ellos en los allanamientos ya solicitan el acceso a los dispositivos electrónicos a través de los datos biométricos de manera forzosa. Es algo que nosotros estamos incorporando ahora en nuestras órdenes de allanamientos, poder acceder a los dispositivos. No solamente estamos pidiendo la autorización para poder acceder en los dispositivos, sino en algunos casos concretos, en el lugar del hecho, poder hacer la extracción de los datos a los sistemas. También ya hemos incorporado hacer las transferencias de criptoactivos en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que eso, ustedes saben, pueden acceder posteriormente remotamente y eso se esfuma en un segundo. Una de las características en la evidencia digital, en los delitos de cibercrimen, es que es la volatilidad de la evidencia digital. Y ni qué decir con el tema de criptoactivos o con relación a que uno pueda ingresar remotamente a través del iCloud a su dispositivo e eliminar todo. Entonces, es muy importante hoy en día poder tener ese acceso para tomar las medidas para que esa evidencia digital no se pierda. Y estamos creando jurisprudencia a nivel nacional, a nivel internacional, porque todo esto va innovando y la forma de que los ciberdelincuentes van cometiendo los delitos también. Entonces nosotros no nos queda otra que también tratar de innovar con relación a las herramientas y la manera de investigar este tipo de hechos punibles. Accedemos mucho al análisis de fuentes abiertas para poder tener un perfil con relación a las personas, especialmente antes de hacer un procedimiento. Y nos ha sucedido en muchos casos en los casos en la lucha contra la explotación sexual de niños, en donde creemos que nos estamos yendo a allanarle a un pedófilo. Sin embargo, nos encontramos ante una víctima, ante un niño o una niña de 12 años, de 10 años, que está siendo forzado a compartir sus imágenes y sus videos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al hacer este tipo de procedimientos, porque realmente no sabemos a quién vamos a ir a encontrar, a la víctima o al victimario. Entonces, evitar que esto se difunda, porque realmente a veces la prensa tiene acceso a información, a dónde te estás yendo, y realmente no es junto al pedófilo, sino es la pobre víctima que de pronto está en Paraguay y el pedófilo está en otro país. En todo lo que tenga que ver con
delitos del área de delitos informáticos, generalmente es muy común que este tipo de delitos no solamente se investiguen en un país, sino que el ciberespacio no conoce lo que son las fronteras. Y nosotros tenemos graves problemas con relación a la jurisdicción, porque en muchos casos nos cuesta mucho que nuestros jueces puedan entender que el hecho tendría que ser investigado en Asunción, por ejemplo, porque en muchos casos, por ejemplo, la empresa víctima con su base de datos se encuentra en la capital, pero el funcionario lo hizo desde su dispositivo en otra jurisdicción del interior del país. Pero el impacto, ¿dónde sucede? Sucede en la base de datos de Asunción. Entonces, ir explicando y capacitando y argumentando todas esas cosas nos cuesta bastante, así también como cuáles son las herramientas que tenemos para poder tomar las medidas en los casos de muchos hechos que se suceden a través de las redes sociales, el de que los profesionales puedan saber que se puedan pedir medidas de preservación de esos perfiles a fin de que no se elimine la información. Pedir en muchos casos también con relación a otro tipo de delitos que no sean solamente delitos cibernéticos, sino también cualquier tipo de delito. Hoy se utiliza y se necesita la evidencia digital. Entonces necesitamos que todos, tanto los fiscales como jueces, sepan cuáles son las herramientas que podemos utilizar para llegar a los responsables de los hechos punibles. Entonces, la capacitación es elemental, en primer lugar. En segundo lugar, contar con las herramientas forenses para poder obtener esa información que necesitamos a través de los dispositivos. Con relación a eso, acá en Paraguay, como dije, en la parte penal estamos bien. Nos hemos adherido a la primera convención de Budapest. Ahora, en el mes que viene, estamos firmando nuestra intención de adhesión a la segunda convención de Budapest. Así también hemos participado activamente en Naciones Unidas para la Convención de Naciones Unidas sobre Cibercrimen, en la cual falta la adhesión ya de los países, 65 países, para que eso pueda entrar en vigencia, y que también es un adelanto, ya que eso va a ser un marco legal a nivel mundial que va a servir para que podamos nosotros adaptar todas nuestras legislaciones en la obtención fundamentalmente de evidencia digital y de cooperación internacional, que es elemental para poder dar resultados, ya que en muchos casos son investigaciones transnacionales. Especialmente hoy en día las organizaciones criminales, el crimen organizado, utiliza mucho de lo que sería de los criptoactivos para lavar dinero. Entonces, para poder obtener todo eso, estos convenios bases son elementales para poder llegar al resultado y a los verdaderos actores, como lo había comentado Manuel, en donde el dinero va de país a país, de usuario a usuario, y en donde significa la cooperación entre diferentes países para poder dar resultados y desbaratar estas redes sociales. Bueno, agradecer a Pablo Escotelaro y en su persona a toda la organización del evento, a mis colegas Cacho, Ángel Cohen, el doctor Ángel Cohen y Delio Vera, quien también nos une una actividad de agrupación de muchos años, y en general a todos ustedes que están acá y podemos construir un mundo mejor en esto que es tan difícil en el área que nos toca, que es justicia, tecnología, revolución. Pero tranquilos que vamos a empezar desde lo general a lo particular, vamos a empezar a recorrer. Lo bueno de ir avanzando en estos temarios es que uno va construyendo sobre lo que ya se dijo. Lo malo es que uno tiene que ir destruyendo lo que tenía pensado decir para no repetir innecesariamente cosas. Pero vamos a lo bueno, vamos a la parte filosófica, vamos a empezar con un sistema deductivo de lo general a lo particular, que Pablo dijo, bueno, algo de filosofía, y voy a traer así en esta hora de siesta a Michel Foucault, que en su momento en Brasil, en los años 71, hizo 5 conferencias acerca de la verdad y las formas jurídicas. Nos dejó en el 84, murió en el 84. Si se levantara hoy,
podría hacer miles de conferencias porque tendría una revolución tan grande que aquello que estudiaba desde Grecia y la posición de los jueces y la verdad y las formas, los sistemas de control de vigilancia, cómo pueden ir instalando dominios de saber y técnicas, y a través de esos dominios de saber y de esos control y vigilancia que tiene el Estado y nosotros esa posición, podrían llegar a generar la verdad jurídica, es decir, sujetos normales y anormales. Empezaba diciendo desde Grecia, el juez, la posición del juez, y ahora lo estoy diciendo como juez, era fijarse a ver si las partes juraban bien por sus dioses, porque las creencias, las prácticas, hacían que ellos ante los dioses eran sagrados y no iban a mentir. Después fue evolucionando o involucionando el mundo, pero fue cambiando y llegó la figura del procurador, porque tenía que custodiar primero los bienes del monarca, después los bienes del Estado, y después el sistema judicial y las instituciones por sí solas no se valían y fueron incluyendo otros tipos de instituciones, que ahora las tenemos todas acá, y el panoptismo y demás, ¿no? Que fueron las cárceles, los hospitales, las intervenciones anteriores con las personas y las discapacidades, etcétera, etcétera. En los años 80 vino una revolución que ahora estamos viviendo. Ninguno de nosotros nació con esto, pero sin embargo hemos sorteado ese paso. Y podemos decir que fuimos la primera generación que tuvimos que sortear ese paso y hoy estar hablando de estos temas y de entenderlos y de saber qué estamos haciendo. Y yo digo, si él se levantara y tuviera que seguir con su evolución de su teoría, hoy en día, y la pregunta es, ¿son las prácticas sociales las que hacen a los dominios del saber, a las técnicas, o son las técnicas a las que hacen a las prácticas de control y vigilancia? Antes es el Estado que determina a través del control y vigilancia las técnicas. Ahora son las técnicas las que se nos anticipan, por eso hablábamos de los problemas que nosotros tenemos. Un juez penal cuando investiga, bueno, de hecho ahora mismo, miren si estamos teniendo problemas, que estamos acá. Bueno, hoy a la mañana es por horarios, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio también sociológico y del uso de los celulares. Pero hoy a la mañana, más o menos el 30% de nosotros, mientras estábamos exponiendo, estábamos interactuando y haciendo y disparando otro tipo de relaciones. También nos arriesgamos a la ciberseguridad. No digo por el lugar, pero es así. Pero estamos disparando constantemente. Y ahora seguimos. Y hasta yo podría hacer un análisis hasta por región. ¿Quiénes son los que realmente se conectan más o se conectan menos? Y es así, lo veo desde acá. Y el juez debe hacerlo, claro que sí. Y es mucho más difícil entender todo esto, porque nosotros tenemos que saber de penal y el penal tiene que saber de civil. Pero no de las materias nada más, sino de las herramientas que tenemos. Hay medidas de frontera. Hoy podemos parar un ingreso de cuerpos físicos, de máquinas que ayudan a reproducir y demás, como vimos hoy, con medidas de frontera del derecho internacional, de los acuerdos de GATT y de mucha gente que habló de la propiedad intelectual. Tenemos medidas que no sabemos que las tenemos y los jueces penales, con el problema que hoy vimos que existe el problema del tipo. Pero hoy un juez penal metido en el tema y que investiga el tema y demás, analizó el Código Procesal con la lectura que se le da al tipo, para después terminar diciendo, tenemos un montón de herramientas a hacer una interpretación sistemática en la cual, desde el punto de vista procesal, podemos recurrir a un montón de cosas. Pero ¿cuál es el problema? Las prácticas anteriores. A mí me pasó, el juez penal tiene un problema pero dice, tenemos que entrar, tenemos que practicar el allanamiento. Y si hay algunos intereses que están en juego, hay un interés superior que es la verdad. Y después tenemos que tomar los recaudos necesarios, ¿para qué? Para poder ir sobre el tema, WhatsApp y demás y demás. Claro, el ciberdelincuente con un hecho dispara un montón de cosas. Porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que reconstruir primero ese hecho, después relacionarlo, después meterlos en el tipo. Y si no el tipo, hacer lo que se metan los hechos, para después dictar sentencia. Antes el juez, durante, sobre todo en el Renacimiento y en el derecho posgermánico, el juez se expedía solamente por sus sentencias.
muchos colegas siguen en ese líquido amniótico. Yo me expido por mis sentencias y no hablan de otras cosas, ni aquí tampoco, e incurren en un problema, que ¿cuál es? Que ya no se dictan tantas sentencias. No es como antes. Los juicios no llegan a su decisión final. Terminan antes con medidas. Distinto es en el área penal, porque se necesita una condena por la función de la pena. Pero en el área civil, en el área comercial, una medida de frontera, una vez hecha, una vez embargado un buque, una vez no permitir el registro como medida cautelar de la eficacia de una patente, o dar una patente de reválida, reconocerle el carácter de vigencia mientras dure el trámite administrativo, con lo que duran los juicios. En el sistema de salud lo mismo. Muchas veces las personas se mueren antes de obtener la sentencia. Entonces todo no llega a sentencia. Quiere decir que la posición del juez resuelve mucho antes de la sentencia. No estoy hablando solamente desde el punto de vista del derecho procesal, sino de los hechos. Realmente es una posición muy difícil. Nosotros no nos podemos quedar como que somos el último eslabón, porque el primer eslabón, que es el que pone los instrumentos necesarios, dice, ¿y a mí me preguntan? Bill Gates. No, ¿a quién le vamos a preguntar? Bill. Sí, porque sos parte de esa cadena. Y cuando al juez le dicen, pero usted le pregunto y lo cuestiono. No, yo soy el último de la cadena. El primero, el último de la cadena, donde estemos, todos tenemos una misma responsabilidad. A mí me pasó, por ejemplo, que tuve que investigar en la semana antes de venir 2 hechos que justamente hoy los tomé de lo que dijeron mis colegas, que están interactuando, entre otras cosas, y escuchándome. Y vino un ciudadano. Ese ciudadano, nosotros tenemos también las cartas de ciudadanía. Vino el ciudadano, en realidad el peticionario de la ciudadanía, y presentó los medios de vida, los medios honestos de vida, que dice la ley para ser ciudadanos argentinos. Le digo que nosotros estamos dictando por cada uno de los juzgados 200 ciudadanías por mes, o sea, 200 cartas, 200 juramentos. Eso significa que hay en Capital Federal solamente 2.000 juramentos por mes. Esta persona vino y acreditó medios de vida. Cuando acredita medios de vida, acompaña el monotributo y facturas. Generalmente las facturas de estos manteros, que hoy me acabo de enterar, y cuando regrese mañana, cambio el giro de las denuncias, porque yo no puedo investigar. Pero ¿cómo no voy a poder investigar si en realidad está pasando por ante mis ojos? Me presentaron en la Carta de Ciudadanía una factura, fíjense que tenía 10 años de antigüedad, y las facturas eran todas emitidas en el mismo mes del 1 al 100. Bueno, hasta ahí puede ser producto de la casualidad. El problema es que tuvo tanta mala suerte que con los datos que se venden, había hecho una factura a nombre del fiscal de la causa. Y el mantero es una víctima. Entonces digo, ahora, antes tenía un problema, ahora tengo... Y Manuel me dijo, si aplico, tengo miles de problemas, pues se va a empezar a proyectar para arriba, porque son gente víctima de delitos y hay que ver si lo saben. Ese es uno. El otro tema es, viene un ciudadano y presenta desde el mail oficial del juzgado, pero a nombre de una persona, no del juzgado, sino de un integrante del juzgado, que le había mandado un mail diciendo que si lo podía ayudar y demás. Cuando yo quise preguntarle a mi sistema informático, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema, ¿me pueden cancelar este mail ya? Hacer un backup, si es físico, porque a veces el backup es físico, o hay veces que el sistema de borrado es directamente en el momento. Bueno, ¿me pueden hacer un backup? Y después ¿me pueden dar la información? Entonces me dijeron, pasó a legales. ¿Cómo pasó a legales? Porque no están acostumbrados a esta investigación, que sí el juez penal no hubiera tenido problema. No, pasó a legales porque están los derechos de la persona en juego y la comunicación que pudo haber tenido. Tuve que tomar otra medida y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a congelar el mail para después ver si es necesario y seguir la línea de investigación por otro lado. Es decir, nosotros mismos nos condicionamos, todo esto hay que modificarlo. Un poco desde el punto de vista asociativo, que también tengo la obligación como
como Andrés, de hacerlo. Bueno, yo soy hace 15 años de secretario permanente en la Federación Latinoamericana de Magistrados. Por eso compartí tanta actividad y por eso me conocen también como pescador, pero me conocen muchos aquí. Y por lo tanto mentiroso. Todo lo que dije no, pero... Y así que a disposición, porque creo que el movimiento asociativo es esto, ¿no? También nosotros tenemos una causa de asociación, pero este trabajo también es una forma de asociarnos todos contra el delito y contra la capacitación. Y el otro tema es, un poco siguiendo la consigna y ya terminando, siguiendo la consigna del moderador de Guzmán cuando dijo, bueno, el tema de lealtad y de defensa de la competencia. En el tema de defensa de la competencia, fíjense si estamos atrasados, y en realidad adelantados, pero atrasados al fin en la ejecución de la medida, que nosotros tenemos la creación de una sala de defensa de la competencia, exclusivamente de defensa de la competencia, donde se ven monopolios, intervención, actividad, una sala específica en lo civil y comercial que podría interactuar con la penal. Bueno, está en creación y va a ser de difícil instrumentación por los intereses en juego que después van a estar unificados en 3 personas. Ese es un problema que tenemos. Y el otro tema es, hoy en día hay decisiones, pero estas decisiones que se han logrado por gente que está aquí, que ha sido patrocinada por lo menos por gente e intereses que están aquí. En la pandemia se ha declarado al servicio de telecomunicaciones en Argentina, se ha declarado un servicio público esencial. Todos los servicios públicos son esenciales. El tema es cuándo se declaran y cómo se declaran y para qué se declaran. Claro, ¿existe el marco normativo? Por supuesto que existe. La Constitución, las leyes, hay que interpretarlo, pero ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tardamos? Estamos hablando de la ciudadanía, el buque que se va, acá el juez penal que tiene, bueno, ya sabemos, todo lo que tenemos. 2 o 3 años y la solución está, sí, y se dejó sin efecto, se dejó sin efecto. El DNU se dejó, pero 3 años después. Es decir, y la justicia llega tarde, es que la justicia necesariamente debe hacerlo. Hay que prevenir muchísimo. ¿Hay áreas para prevenir? Sí. Derecho ambiental, derecho de daños. Quizás hoy no se habló, pero un derecho específico de prevención digital. Derecho, no medidas de prevención. Directamente ya prácticas de control y vigilancia, no como medios de instrumentador de creación. Bueno, y como para terminar, y un poco yendo a la figura de la combinación de Temis y Justitia, ¿no? La diosa griega y la romana, la esfinge esa de la justicia, donde Pablo decía, y es cierto, desde el punto de vista que lo dice, que la justicia alcanza, algunos critican, a quien está descalzo. En esa figura ya la justicia está pisando a la víbora, pero la justicia divina, con todos sus poderes, la espada, el equilibrio y la objetividad, y abajo de esa víbora no está el suelo, sino que está el libro, ¿no? La ley humana. Así que confiemos en nosotros, espero que haya sido de utilidad, y bueno, nada, vengo a ofrecer mi corazón como juez, porque como decía Colmo, me siento nacido para juez, y como individuo víctima también, y gracias por haber compartido con ustedes tan gratamente desde la escucha y desde el alma. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Nobili, con su brillante exposición y siguiendo las consignas que veníamos hablando sobre la libertad de la competencia, el principio de autonomía tecnológica, cómo hay que seguir invirtiendo constantemente en tecnología, que eso es función de los operadores. Y tú sos periodista, abogado, así que vamos a invitar... primero era al diputado de México, ¿no? Vamos a invitar a Antonio Antolini Munra, que nos explica un poco cómo ve en México todo este tema de las inversiones en la tecnología y cómo es toda esta transformación digital. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Tengo una perspectiva distinta que quizás le resulte interesante en la medida en la que actualmente ostento una posición de representación popular, pero mi historia está directamente vinculada a la democratización de tanto los medios de comunicación como del sistema de medios de comunicación que ha estado ya en la discusión pública en México por lo menos
10 años. En 2012, un grupo de estudiantes de distintas universidades privadas, particularmente, lograron construir un movimiento social que convocó a la sociedad para politizar un agente de la vida pública que nunca había estado, o al menos no de manera tan clara, involucrado en la pugna política, que eran los medios de comunicación. Siempre la confrontación era, digamos, el cerrado Estado represor que históricamente en México había tenido muchísimas consecuencias en violaciones a derechos humanos, o alguno u otro partido político. Pero la relación del poder político y el poder empresarial a través de los medios de comunicación nunca había estado tan presente en la discusión pública como lo estuvo en 2012 en el movimiento estudiantil llamado Yo Soy 132. Importante por varias razones. A partir de 2012, la opinión pública en México logra encontrar, digamos, los instrumentos demoscópicos, las encuestas que miden este tipo de cosas en series de tiempo. Es a partir de 2012-2013 en que la credibilidad de los medios públicos por primera vez en 10 años entra en un punto de inflexión en donde había más personas que no le creían a la pantalla que las que sí. Esto inexorablemente obligó al entonces presidente Enrique Peña Nieto a, dentro de su primer paquete de reformas, para que vean un poco de la combinación de cómo la calle también tiene mucho que ver en materia de la regulación, en su paquete de reformas, las llamadas reformas estructurales, que incorporaron una reforma educativa, incorporaron una reforma financiera, incorporaron también una amplia gama de reformas estructurales en términos de la organización de la administración pública, también incorporó una reforma de telecomunicaciones. Y una de las cosas más interesantes que planteó en ese momento, además de, digamos, permitir la inversión extranjera del 100% en televisión, del 49% en radiodifusión, establecer nuevas concesiones para nuevos espacios del espectro radioeléctrico para concesiones sociales, privadas, públicas. También mantuvo una concesión específica para Fuerzas Armadas, digamos los 4 tipos de concesiones que el espacio radioeléctrico en México tiene. Particularmente también construyó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, un organismo autónomo que pretendidamente habría de ser el encargado de poder regular las fuerzas del mercado con los intereses del Estado que decía representar, para poder garantizar condiciones equitativas, mucho más favorables para la inversión, que en ese contexto derivó en la creación de 2 nuevos canales. Históricamente en México siempre había sido Televisa y TV Azteca y quizá algunas televisoras locales, pero ninguna con el alcance nacional. Bueno, en ese contexto también se abre la posibilidad de tener otros 2 canales. Entonces, en ese contexto es que las telecomunicaciones formaron a ser parte también de una discusión en la que nosotros decimos que los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Pues bueno, también un poco en el sentido de que pues el derecho no miente, pero se puede mentir con el derecho, ¿no? Y justo se construyó a la par de estos organismos y a la par de esta discusión algo que señalaba Alejandro: la verdad jurídica. Qué importante concepto, porque la verdad jurídica entonces ya formó parte no solo del alegato técnico y específico de alguna sentencia o de algún juez, sino de todo un ethos que defendía este modelo de organización, los organismos autónomos. Entonces, si el organismo autónomo, el IFETEL, o el organismo autónomo, la Comisión Federal de Competencia, o el organismo autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por mencionar algunos otros, hoy en México están siendo confrontados y existe una reforma que busca desaparecerlos, entonces entramos en una discusión de la verdad jurídica frente a, permítame este concepto, la verdad verdadera. ¿Cuál es esa verdad verdadera? Siempre en permanente disputa, siempre en permanente construcción, y uno que hace política procura lograr establecer que esa verdad verdadera sea lo más amplia, lo más flexible posible, de tal manera que resista los embates de la coyuntura y pueda seguir siendo útil y vigente, muy en la lógica del campo de poder Foucaultiano si quiere, que siga siendo vigente y útil. Hoy en México, esa verdad jurídica que estableció el retiro de lo público y la concentración en un órgano aparentemente técnico, aparentemente autónomo, no da de más.
El IFT no logró cumplir ni por diseño ni por ejecución la garantía de competencia, no logró ni por diseño ni por ejecución favorecer a las condiciones de apertura del mercado y siempre había terminado siendo un espacio capturado por los grandes medios corporativos, particularmente Televisa en materia de televisión, en telecomunicación de manera más amplia, pues América Móvil, Telcel en el caso de México. Entonces estamos planteando una reestructuración. Es necesario el organismo autónomo que retire de la discusión pública espacios que en una pretendida necesidad de darle trascendencia sexenal en el caso mexicano, que retire de la discusión pública y política ciertos espacios, en este caso el de las telecomunicaciones, lo que se requiere para poder garantizar el desarrollo adecuado, próspero, correcto, productivo de ese sector, o pudiera ser, como hoy se plantea en México en particular, ya en la última semana del presidente López Obrador y al inicio de lo que será el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, son espacios que requieren ser tutelados por el mismo Estado y por el proyecto político que el Estado representa, sujeto a lo mismo o sujeto a la misma vicisitud que pudiera el proyecto político que en este caso se representa también estar expuesto. Es decir, si la gestión de lo público requiere también una discusión política, mi respuesta es evidentemente sí. Claro, existe o existía una dirección de normatividad de medios que dependía de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior mexicano, y que está sujeto a los intereses, a las visiones y a las prioridades del gobierno en turno, en la medida en la que siempre se hace más público lo público y se defiende en ese espacio de tal manera que la ciudadanía pueda dar cuenta de que esta decisión tiene un orden de prioridades, tiene una intención política y si no da de sí, y si no resulta, y si no funciona, puede ser materia de discusión para poder entonces rotar entre una y otra opción política. Fundamental, una ausencia que quedó de esa reforma, que hoy en México también es prioritaria, los medios públicos. Que un espacio de lo que es un bien público, como el espacio radioeléctrico, una de sus concesiones, un espacio de la frecuencia de lo que tenemos como capacidad de Estado para poder emitir, sea necesariamente utilizada por instituciones del Estado que garantizan esa imparcialidad, esa pluralidad y esa promoción de intereses tanto políticos, económicos y culturales, que siempre está a reserva de un interés que trascienda el económico y el utilitario. En México actualmente existe un sistema público de radiodifusión enorme, 32 entidades federativas, todas cuentan con una transición analógica que ha llegado ya a tener 32 sistemas estatales digitalizados de contenido público. También se encuentran muchísimas radiodifusoras, haciéndola una de las redes más importantes del continente. Y también incluso medios públicos vinculados a universidades, también públicas como lo son el Canal 11. Este enfoque ha dado también la relevancia de recuperar a las telecomunicaciones, al derecho que las regula, pero sobre todo el contenido que las nutre, una vigencia que no había tenido en los años anteriores. La pregunta fundamental alrededor de esto es: ¿quién puede decir qué cosa y cuándo? Y ahí está la verdad jurídica, y ahí está la verdad política. Miren, hay una infame anécdota en el Corolario Histórico de México que una vez un periódico muy importante, El Universal, confunde un pie de nota entre dos imágenes, una discusión en el Congreso importante, estoy hablando en el tiempo de Luis Echeverría, esto sería en los años 70, confunde un pie de página entre una discusión en el Congreso y la llegada de unos nuevos chimpancés al zoológico de Chapultepec. Imagínense lo que fue que la portada confundiera, esto es real, confundiera el pie de nota en acalorada discusión en el Congreso de los Diputados con la foto de los chimpancés y llegan nuevos especímenes al zoológico y la foto de los políticos.
Entonces esta infame frase del presidente Echeverría era, oigan, no les pago para que me peguen. Que eso abre también otra discusión, pues nunca se dice, no hay libertad de prensa, hay libertad del dueño de la prensa. Los medios corporativos en México, en esta discusión entraron también en un dilema que se apoyó desde los movimientos sociales y también desde el ejercicio del poder, pero que hoy también se mantiene abierta a la discusión. ¿Qué queremos? La democratización del sistema de medios de comunicación, un poco lo que hemos venido hablando, sí los organismos técnicos, sí los organismos autónomos, sí la regulación, sí el alcance, sí la ley, o la democratización misma de los medios de comunicación en términos de qué realidad se está reflejando en ese espacio, quizá el más político de todos. Ahí la perspectiva de Manuel Castel siempre me ha gustado, que dice es que los medios de comunicación no tienen el poder, son la arena en la que se gestan las relaciones de poder. Y ahí mismo justo también entra la discusión de ese poderoso caballero llamado Don Dinero. ¿Quién es dueño del medio de comunicación? ¿Quién es dueño y qué intereses representa? ¿Y qué verdades jurídicas, políticas, corporativas son las que se defienden en un espacio que por encima de cualquier otro define quién puede decir qué cosa y cuándo? Las mesas de los telediarios. En un espacio como ese, en un país cerrado, vertical, sin pluralidad, sin competencia, puede perfectamente tumbar presidentes o encumbrar a otros. Esa era la discusión en México en 2012, el contubernio mafioso que había entre quienes tenían una concesión del espacio radioeléctrico y derivaban un importante una importante cantidad de presupuesto público para el financiamiento de este ejercicio de la información, que incluso derivaba en una censura indirecta, porque volcar esa cantidad de dinero para que se hable solamente de lo que supuestamente era boletines informativos, pues impide también que exista una discusión distinta. Eso en Coahuila, el estado que yo represento, hago también un pequeño paréntesis de mi propia realidad. Imagínense que es un estado que tiene dos características muy únicas. Coahuila es un estado al norte de México, tiene 550 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y es el único estado de los 32 que existe en México que no ha tenido transición democrática en 100 años. Ni Stalin, ni Ho Chi Minh, ni Fidel Castro lograron encumbrar el sueño de verse gobernando 100 años como el PRI de Coahuila lo ha logrado en este sexenio. Y con el 3% del padrón electoral mexicano, este estado está gastando al año lo equivalente a 50 millones de dólares en subvenciones públicas a medios locales. Una locura. El único estado que hace lo mismo es el Estado de México, pero tiene 18 millones de habitantes. Sería el estado número 60. Si el Estado de México fuera un país, sería el país número 60 más poblado del mundo. Para que vean un poco lo importante que ha sido los medios de comunicación para la gobernabilidad política de un grupo que, por más que se quiera plantear como autónoma, independiente, imparcial, aséptica de toda realidad, siempre responde a un interés político. De ahí que hoy en México la importancia de los medios públicos que puedan entonces resistir el embate de los cañonazos de dinero sea tan importante también para el desarrollo de no solo la sociedad, sino también la manera en la que la sociedad misma se entiende. Eso en el contexto de los últimos 10 años. Hoy es relevantísimo para México esa exploración, está en pugna, está no solamente esto, sino muchas otras cosas cambiando en México para bien. Es un país muy interesante, dice el presidente López Obrador, vivimos tiempos estelares y en efecto qué suerte la nuestra. Y creo que lo que la CERTAL y este foro y las reflexiones que se han vertido son relevantísimas para el contexto no solo mexicano sino latino, y quise ofrecer un poco de mi perspectiva
Si les resulte relevante, espero contar con su retroalimentación y si no, para mí ha sido un gusto poder acompañarlos en este espacio. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, diputado, por su interesante visión sobre un tema muy polémico que son las famosas leyes de medios, ¿no? Que están reguladas también dentro de las telecomunicaciones. Bueno, en mi país justo hicimos hace poco una modificación a la ley de medios que fue muy forzosamente discutida durante todo este periodo de gobierno. Así que le vamos a dar la palabra en estos momentos a Juan Pablo Fernández, docente, periodista, abogado, para que nos dé su visión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Los últimos siempre nos toca la responsabilidad de cerrar un poco un panel. Pero me gustaría agradecer a Pablo, inicialmente a todo el equipo del CERTAL, a la posibilidad de poder encontrarnos y dialogar sobre estos temas que nos apasionan principalmente. Y celebro que sea también en un grupo de juristas, ¿no? De personas que entienden el derecho como una forma de vida y una cosmovisión como tal. Por eso, cuando escuchaba a mis antecesores, me pareció tan interesante en la última ponencia desde el punto incluso hasta, como decía Hamlet, ¿no? En la famosa historia de Shakespeare de ser o no ser, ¿no? De vivir o morir. Y las leyes en realidad nos tienen que plantear esa dimensión cultural como tal, ¿no? Veo autoridades. Un saludo grande para todas ellas. Veo ex autoridades también ahí que conocen mucho del sistema, de lo que es este proceso de la agenda digital, de todo lo que implica eso. Así que me parece que es muy importante lo que va a salir de esto, Pablo, en ese sentido. Y hablamos mucho de inteligencia artificial y un poco en el caso mío, me tocó estar un tiempo fuera reflexionando un poco sobre esta importancia. Europa hace unos meses nada más acaba de poner en vigencia el reglamento de inteligencia artificial. Te voy a pedir el puntero. Justamente, gracias. Porque preparé algunas imágenes más que nada para acompañar esto y esta idea que me gustaría plantear. En Paraguay, el año pasado, el próximo mes se va a cumplir un año que se hizo la primera audiencia pública de la posibilidad de una ley de inteligencia artificial. Que más que nada fue un coloquio, se encontraron todos para plantear qué vamos a hacer con relación a este tema. Decía que hace 2 meses Europa baja a terreno para todos sus países del bloque la situación de que tienen que poner en vigencia en 36 meses la ley de inteligencia artificial. Y decía, ¿por qué celebro este espacio? Porque yo creo que de aquí tiene que salir no solamente una carta de derechos digitales, fundamentos para que nos pueda servir como base para el futuro de unas legislaciones que nos van a tener que justamente dar ese soporte a lo que va a implicar el grado de inversión en el país y no perderlo, porque en realidad van a ser justamente los cimientos para la conexión con los demás bloques del mundo. Si queremos trabajar con Europa, y está pasando ahora con ciertas normativas en materia agrícola, vamos a tener que ayornarnos a ese mecanismo. Si queremos trabajar con Estados Unidos, vamos a tener que mejorar la plataforma legislativa para poder empezar a tener esos mecanismos de conexión. Y preparé un pequeño 2 minutos nada más de una presentación que utilizan mucho en las presentaciones de país. Paraguay está ubicado en el centro de Sudamérica. Siendo un país mediterráneo, tiene 2 importantes hidrovías, el río Paraguay y el río Paraná, a través de los cuales se canaliza de forma óptima la mayor parte de su comercio internacional. Estos ríos riegan con abundante agua dulce a la producción agrícola y energética del país. La ubicación céntrica constituye una gran ventaja, ya que proporciona fácil acceso a las zonas más productivas del continente. Su moneda, el guaraní, se ubica entre las más antiguas de América, con más de 80 años de vigencia. Es sumamente estable, pues nunca ha sufrido hiperinflación o devaluación abrupta y es libremente convertible a cualquier moneda internacional. Paraguay cuenta con una tasa de inflación controlada, inferior al 1,5% anual. Durante los últimos años, sus reservas internacionales están muy fortalecidas y la tasa de endeudamiento externo es una de las más bajas de la región. Paraguay es el mayor exportador mundial de energía eléctrica renovable por habitante, siendo esta de origen hidroeléctrico.
La inversión extranjera ha registrado una evolución favorable para el país en los últimos años. Paraguay acoge inversiones internacionales de múltiples países. Según la Fundación Getúlio Vargas del Brasil, actualmente Paraguay tiene el mejor clima de negocios de toda América Latina. Sus principales productos están en las primeras posiciones mundiales. Es el exportador número 1 de energía eléctrica renovable por habitante, el segundo productor mundial de stevia, el tercero en exportación de yerba mate, cuarto exportador mundial de soja, sexto exportador de aceite de soja y octavo exportador mundial de carne bovina. Paraguay es un país de oportunidades y los espera con diversas ventajas para el crecimiento mutuo, con personas jóvenes, calificadas y entusiastas para aportar al desarrollo del país. Esto es Paraguay, tierra de oportunidades. Año 2020. Estamos a un año, meses en realidad, de entrada al 2025. 5 años atrás se mostraba esto en Dubái. Pero justamente puse esto antes. Un país próspero, que decía, justamente escuchaban ustedes, pero fuera de muchos indicadores justamente mundiales. Y entre ellos, esto que nos toca a nosotros hablar en este foro, que es la tecnología y cómo la tecnología impacta en nuestra vida como tal. Por eso les decía justamente, y acá seleccioné algunos indicadores nada más para que ustedes puedan ver. Paraguay, hace un año atrás, todavía no aparecía en gran parte de estos indicadores. Esto, que es el Diario Financiero de Chile, muestra justamente el índice de inteligencia artificial en América Latina. Tenemos otro indicador, el de la OCDE, esto de la revista del Instituto Estatista, sobre el tema de si apoyan los latinoamericanos el uso de inteligencia artificial, y seguimos sin ver Paraguay. Recién hacia el final encontré justamente algunos indicadores justamente sobre esto. Número de leyes aprobadas sobre inteligencia artificial. Paraguay no aparece todavía. Estamos hablando, vemos Argentina, aquí en el bloque, en otros lugares también, y aquí abajo con un 18% el índice latinoamericano de inteligencia artificial justamente empieza a aparecer. ¿Qué nos tiene que llamar a la reflexión? Uno de estos temas es dónde ponemos la agenda, no solamente jurídica, sino legislativa en gran parte de los intereses del país. Por eso me parece que este foro y este espacio nos tiene que llevar justamente a ver esto. ¿Dónde tenemos que trabajar? En esta falta de legislación. Definitivamente, al no existir, tenemos que plantear. Pero si los ingredientes para que esto funcione es la ley de protección de datos, y escuchaba hoy más temprano, no tenemos ley de protección de datos, que es mi otra crítica también a una ley como es el caso de la ley de acceso a la información pública, que hemos trabajado durante muchísimo tiempo en sacar y que haya visto la luz. Si no reformamos la ley de archivos, no va a servir una ley de acceso a la información pública. Porque si uno se va ahora a pedir una información a un municipio o a una secretaría y le dice, dame la información de hace 5 años atrás o de la administración anterior, no existe. Si uno se va al Poder Judicial, y vamos a hablar un poco también descarnadamente, y pregunto información de hace un tiempo atrás, no existe. Entonces, hablamos de ley de medios, hablamos de un montón de situaciones, hablamos de la situación justamente judicial, pero tenemos que empezar a centrar la agenda en los temas prioritarios hacia el futuro. Cuando nosotros pensamos, y gran parte de América Latina nos pasa eso, miramos mucho el espejo retrovisor, pensamos siempre en el pasado y no estamos pensando hacia dónde nos lleva también este cambio de era como tal. Lo de la falta de la legislación, la carencia de infraestructura digital sólida, por eso creo que la ayuda internacional va a ser muy importante también en este sentido. Nosotros tenemos que empezar a buscar alianzas para poder generar un microclima de lo que va a ser el tema de infraestructura digital. La escasez de talento especializado, tenemos que empezar a formar talentos en lo que va a ser esta agenda multidisciplinariamente, no solamente en el tema jurídico, en el tema técnico, y empezar a entrelazar también los bloques para que puedan existir diálogos no solamente generacionales, sino de
conocimientos en cada área para que la gente pueda empezar a desarrollar. La protección de datos personales va a ser vital. Ya estamos viviendo justamente un tiempo dificilísimo donde se está dando violaciones de la intimidad y del derecho de los datos. En estamentos públicos que deberían proteger, se están dando violaciones justamente sobre este tema. Consideraciones éticas y transparentes. Lo digital tiene que realmente empezar a trabajar también esta política. Inversión limitada que tenemos, la brecha digital cada vez más grande, y esa es una de las consideraciones que me gustaría justamente hablar en este espacio. Todo lo que implica la tecnología, si no tiene un espacio de protección pública, como hablaba justamente el compañero de México, cada vez más los que no tienen acceso van a estar más rezagados y con menos posibilidad de poder conquistar su horizonte de futuro como tal. En nosotros está la responsabilidad de que el menos posibilitado pueda acceder de la misma forma que el que tiene recursos a lo que va a implicar no solamente la inteligencia artificial, sino toda una plataforma como tal. Y desde los espacios como CERTAL tenemos que nosotros empezar a levantar la voz para que los gobiernos y también el sector privado empiecen a entender que en la medida que el que no tiene pueda acceder, la brecha del que no tiene, como decía Sarmiento, y el que tiene no se ha llenado con la violencia y la sangre de justamente ese pueblo. Tenemos que empezar a trabajar esa agenda social importante. Quería simplemente pasar rápidamente, porque tengo 2 minutos más, me dicen. Argentina estaba trabajando en un proyecto de ley sobre inteligencia artificial. Esto es en Brasil, hay un proyecto de ley que ya justamente estaban debatiendo. Uruguay, esto sí, hay una estrategia de inteligencia artificial en torno al gobierno digital y una consulta pública, no solamente entre 4 paredes, sino una consulta pública entre todos, y es que cómo van a formar esta herramienta. Esto es en Perú, justamente. Ya, y Perú ha sacado una ley de inteligencia artificial, ya empiezan a trabajar con esta, mirando mucho el ejemplo europeo, que es mucho más garantista y con una visión hacia el humanismo digital que vienen desarrollando. Esto es en Colombia, ¿sí? También el senador Pedro Flores estaba trabajando esto. En Chile hay una política nacional de inteligencia artificial. Esto en Ecuador también. Y en Europa, justamente el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que están trabajando. En Paraguay hay algún borrador que está empezando a circular justamente sobre esta posibilidad, con cuestiones mínimas. Me decía justamente un colega que recién estábamos hablando antes de empezar el tema de si tenemos que normar o no normar. Yo en lo particular considero en ese dilema que decía Hamlet de ser o no ser, tenemos que tener un marco regulatorio mínimo para que cuando entremos a la cancha sepamos que no se toca la pelota con la mano, que si sale afuera es un córner o un lanzamiento de costado. O sea, esos elementos mínimos nos tienen que ayudar justamente a poder crear un microclima, por sobre todo de confianza, de previsibilidad y de una visión en torno a que tengamos una regla en común. Ahora, justamente hace poco vi un indicador, las grandes tecnológicas no están dando a conocer los algoritmos. Algunas de ellas plantean de que sí, vamos a cumplir, pero como no existe una normativa y Europa les está empezando a presionar, ahora sí más o menos algunos están empezando a abrir el debate. Bueno, pero definitivamente la idea es justamente en este sentido, con esta normativa, proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de Paraguay y de afuera, los que están viniendo a nuestro país, promover la innovación y el desarrollo sostenible y establecer un marco regulatorio de uso ético de la inteligencia artificial. Siempre lo normativo viene después del problema, en muchos de los casos. Nosotros tenemos que, yo creo que empezar a plantearnos, y no hacer futurología, pero sí ver un poco el escenario de cómo se pueden empezar a dar los problemas y cómo tenemos que empezar a trabajar posibilidades de solución ante estos problemas. Algunos ámbitos de aplicación que sí van a ser importantísimos, ¿no? El tema de la educación, el gobierno electrónico, la salud, la seguridad, la logística, pero yo creo que también el tema de la justicia va a ser importante porque ya lo están empezando a implementar. Ahí tenemos que empezar a también preguntarnos el límite entre lo
ético y no ético, lo legal y no legal de utilizar estas herramientas. Por eso daba sentido a lo que decía con tema de una normativa. Porque todo muy lindo, los códigos de ética, los códigos de conducta, el manual de buen manejo de ciertas cosas, pero el proceso de autorregulación cuesta muchísimo. A muy pocos realmente le funciona el proceso de autorregulación. Entonces, cuando a mí me vienen y me plantean, no, vamos a autorregularnos, ahí a veces yo creo que tenemos que bajar la pelota y debatir un poquitito. No nos gusta tampoco ser tan exigentes con uno mismo a veces en el proceso de la autorregulación. Bueno, y aquí si en el caso de que existan justamente la posibilidad de proveedores, traer justamente este marco normativo para que puedan trabajar con algunas cuestiones mínimas, trabajar por ejemplo con Cancillería, que las embajadas y consulados puedan tener una suerte de espacio donde empresas que quieran venir a invertir en inteligencia artificial puedan tener un primer acercamiento y hacer un chequeo de si es una herramienta que no va a violar ciertos derechos o va a ser realmente una herramienta de utilidad pública. Voy a pasar rápido. Simplemente quiero llegar hacia la idea de lo que pueda implicar esto como un beneficio a Paraguay. Impulsar a la economía digital va a ser como tal. Mejorar la eficiencia de los servicios públicos, ya se está viendo en algunos de los casos, y el aumento de la competitividad internacional. Tenemos que trabajar todos juntos. La idea de un espacio como esto donde podamos también tener academia, sociedad civil, por supuesto los actores políticos, cuando tengamos la posibilidad de poder conocer hacia dónde queremos irnos, vamos a respondernos lo que tan mágicamente en ese libro de la Alicia en el País de las Maravillas le decía al gato a Alicia, ¿no? Cuando le preguntaba, ¿dónde quieres irte, Alicia? Y Alicia le decía, a cualquier parte, no sé dónde quiero ir. Entonces, toma cualquier camino. En cambio, cuando sepamos justamente dónde queremos irnos con esto, yo creo que nos va a ayudar justamente en ese sentido y encontrar todos juntos el camino para llegar hacia la eficiencia de este proceso que estamos construyendo. Quiero cerrar con esto, porque me parece importante. Justamente hay varios actores que aparecen también, no solamente los grandes que aparecen siempre en la agenda pública, en el mainstream. Tara Lyons, directora ejecutiva y fundadora de Partnership on AI, Inteligencia Artificial, resalta la importancia de la colaboración entre los diferentes sectores para la regulación efectiva de la inteligencia artificial. El problema que debe abordarse es que el gobierno en sí mismo necesita manejar mejor cómo los sistemas tecnológicos interactúan con la ciudadanía. En segundo lugar, es necesario que haya más diálogo cruzado entre la industria, la sociedad civil y las organizaciones académicas que trabajan para promover estas tecnologías y las instituciones gubernamentales que las representan. Si no empezamos a construir el diálogo entre todos juntos y nos quedamos simplemente en un espacio estanco de encuentros como estos, pero no trabajamos con la universidad, no trabajamos con los alumnos, no trabajamos en investigación, no abrimos el debate público, que es un poco mi crítica hacia ciertos actores que llevan adelante la agenda de datos personales en este país, muy poco se va a poder hacer. Necesitamos socializar y hacerle entender a la gente cómo se debe utilizar la herramienta, porque como una herramienta, hablamos de un martillo, sirve para clavar un clavo como para meterle en medio de la frente a una persona y quitarle la vida. Entonces ahí creo que es un poco la importancia de este proceso. Agradecerles de vuelta a todos, muchas gracias de vuelta. Perdón que haya tomado un poco este tiempo. Pero bueno. Bueno, sigue el siguiente panel. Vamos, gracias. Ahí está. Gracias.